Esto es muy difícil, hermanos. Es muy lamentable, digo, es muy espinoso lo que está pasando, y el apóstol Pablo quiere que nosotros entendamos profundamente esto. Cuando llegamos a este texto, tenemos que entender que lo que rige el mundo, lo que gobierna el mundo, lo que hay en el mundo, no tiene que ver nada con Dios. Todo lo que está en el mundo va en contra de Dios, va en contra de la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque lo que gobierna el mundo y lo que está en el mundo va de acuerdo al príncipe de la potestad del aire, y ese es Satanás. Así que no tenemos nada que ver con lo que está en este mundo. Antes anduvimos en ello, antes estábamos en ello, pero por la gracia de Dios hemos sido rescatados de ello. La escritura nos enseña a nosotros que debemos entender qué es nuestro contexto de vida del que Dios nos ha rescatado. Y vamos a desarrollar esta temática en tres cosas que quiero hablar con ustedes. La primera de ellas, vamos a hablar de la gracia, la misericordia y el amor de Dios. Eso es la gracia, la misericordia y el amor de Dios. De eso vamos a hablar en la primera parte. Eso lo vamos a encontrar en el versículo 4 y la primera parte del versículo 5. Luego vamos a mirar la experiencia personal de la resurrección. La experiencia personal de cada creyente en la resurrección. Y eso lo vamos a encontrar en la segunda parte del versículo 5 y la primera parte del versículo 6. Y luego, finalizando la segunda parte del versículo 6, vamos a hablar de la posición u orientación de vida del creyente con la resurrección de Cristo. Eso es lo que los textos nos van a permitir ver. Yo quiero partir de entonces de la gracia y la misericordia. Los versículos nos dicen que Dios es rico en misericordia y que por su gran amor con que nos amó a nosotros es que tú y yo tenemos esperanza. Ahí está la gracia marcada. Hay una verdad que tiene que ser relevante en nosotros, y es que según Génesis capítulo 2 versículo 17 y Romanos 6 versículo 23, el obedecer la palabra de Dios trae bendición y el desobedecerla trae maldición. ¿Usted sabe eso? Que el obedecer la palabra del Señor trae bendición y el desobedecerla trae maldición. El Señor le dijo a Adán esto cuando lo puso en medio del huerto. Le dijo: mira, Adán, de todo fruto que hay en el huerto podéis comer, pero del fruto de aquel árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Maldición. Obedecer trae bendición, el desobedecer va en contra de ello. Por lo tanto, hay maldición. Cuando usted y yo miramos lo que enseña el apóstol Pablo, o lo que el apóstol Pablo marca en Romanos 6:23, encontramos profundamente esta palabra que dice que la paga del pecado es, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Nota cómo el escritor nos coloca frente a esa verdad y nos dice que esto es lo que nosotros tenemos que tener claro. Estas referencias bíblicas que he mencionado, ¿qué nos marcan? Nos marcan una sentencia judicial. Ambas citas, tanto la de Génesis como la de Romanos, nos marcan una sentencia judicial. Por lo tanto, todo hombre, toda mujer que está viviendo en contra de la voluntad de Dios, que va en contra de la palabra de Dios, el escritor lo llama muerto espiritual. Acabamos de leer los versículos 1 al 3 de Efesios 2. Dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Cada persona que va en contra de la verdad de Dios, que no se ajusta a los estándares divinos, que va en contra de lo que Dios ha establecido, se levanta en desobediencia para hacer lo que quiere y andar de acuerdo a las corrientes de este mundo, que no son otras que
todos los placeres, todo lo que se va, todo lo que va ligado al pecado, esto va en contra de Dios. Por lo tanto, hay una muerte espiritual. Cuando usted y yo nos encontramos con ello, entonces encontramos que hay una sentencia divina o una sentencia judicial que dice que hay muerte. Hay muerte. Por eso el escritor habla abiertamente de que todo aquel que no está en Cristo y que anda en pecado está muerto espiritualmente hablando. Ay, pastor, ¿sí? ¿Todo pecador está muerto? Sí, todo pecador está muerto. Y esto es lo que nosotros tenemos que ver. ¿Y de dónde nos ha sacado el Señor? Ahora, usted y yo miramos esto y entendemos con claridad lo que el apóstol dice, que el hombre cuando anda en rebeldía en contra de Dios, en contra de lo que Dios ha establecido, está por fuera de lo que Dios está esperando en él. Y uno dice, ¿qué cosa? ¿Qué esperanza hay para un hombre que está muerto espiritual, que anda en el pecado? ¿Qué esperanza hay para la humanidad? ¿Qué esperanza? Ninguna. El apóstol Pablo, en el capítulo 3 de Romanos, tiene que llegar a la conclusión de decir: no hay justo ni aun uno. No hay esperanza. Cuando usted lee Isaías capítulo 58, 59 más exactamente, el 58 tiene todo un contexto, pero el 59 abre más el panorama. Cuando usted lee Isaías 59, usted se da cuenta que al final de todo lo que el profeta Isaías está diciendo, al final la conclusión de él, cuando habla del pecado de la humanidad, ¿sabe qué es lo que él dice al final? Dice: no hay hombre. Desapareció el hombre. Porque sus manos, sus pies, su boca, sus ojos, sus pensamientos, sus sentimientos, su razonamiento, su voluntad, su proyección de vida, todo está contaminado con el pecado. Solo léalo para que usted y yo veamos lo que el texto dice. Dice: no hay hombre. Desapareció el hombre. Porque cuando el hombre está inmerso en su pecado, no hay vida, solo hay muerte. Pero es muy interesante que cuando comenzamos a ver lo que el apóstol Pablo nos dice del versículo 4 en adelante, todo cambia. Y mira cómo comienza. Comienza con una conjunción adversativa. Pero. Dice: pero. En contraste a esa muerte espiritual, en contraste a ese estado pecaminoso del hombre, a ese estado donde el hombre no aparece, donde el hombre desaparece, en contraste a eso aparece que Dios es rico en misericordia. ¿Usted da gloria al Señor por eso? Dice: pero Dios, que es rico en misericordia. ¿Qué significa eso? Que Dios es rico en misericordia, que Dios es abundante, que Dios es ilimitado, que Dios no tiene límite, que no hay nadie quien lo frene, que si usted va a encontrar una esperanza de vida, solo la encuentra en Jesús. Solo en Jesucristo hay salvación. No se trata de religión o de dogma, se trata solo de Cristo. ¿Por qué dice usted, pastor, eso? Si el texto dice que Dios es rico en misericordia. Mira lo que el texto termina diciéndonos cuando estamos ahí. Dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Cuándo pasó eso, pastor? ¿Cuándo ocurrió eso, pastor? Mira lo que el escritor nos dice. El escritor nos dice que hay una causa por la que Cristo vino a morir.
¿Y sabe cuál es la causa de la muerte de Cristo? Mis pecados, mis transgresiones. Toda vez que la sentencia judicial dice que yo tengo que pagar, no había manera de perdonar al pecador si no se satisface la justicia divina. Míralo de esta manera. Hay una ley. Tú y yo cometemos infracción a la ley. Y tú y yo decimos, perdón. Y el juez dice, ya no. No hay perdón para el transgresor. Hay castigo. No hay perdón para la persona que ha transgredido la ley. Solo hay castigo. Usted merece lo que la ley dice. La ley dice que por este delito usted está llamado a pagar X años de cárcel. Usted queda privado de la libertad por X tiempo, porque usted ha cometido infracción a la ley. Por favor, perdón, yo no lo vuelvo a hacer. No, señor, ya no vale. Usted tiene que pagar. ¿Oído? No hay perdón, porque tiene que satisfacerse ¿qué? La justicia. Y como tiene que satisfacerse la justicia, entonces tú tienes que pagar. ¿Qué hace Cristo en nuestro lugar? Cristo viene y muere para satisfacer la justicia divina. El justo por los injustos. Cristo paga por nosotros. Y ahora, ¿hay perdón? Sí, porque el que ya ha sido juzgado por el delito del que se le había imputado, no puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. Y como ya se pagó por él, no puede. La ley no puede juzgar a alguien por el mismo delito. Ya se le juzgó. Lo que quiere decir es que si la ley no puede juzgarte dos veces por el mismo delito, quiere decir que ha sido perdonado. ¿Ha sido qué? Perdonado. Usted y yo podemos tener conciencia del pecado que hemos cometido y mirar atrás y decir, yo pequé. Y yo antes hice esto y esto. Y Satanás es experto en que cuando usted y yo pensamos en todo esto, viene y nos dice, ¿y crees que tú realmente estás perdonado? ¿Y crees que tú realmente estás libre? ¿Y crees que tú realmente estás sin pecado? Y yo digo, ¿cómo así? Y el Señor dice, venga, yo pagué por él. No hay lugar a acusación. Por eso es tan relevante cuando tú y yo vamos a la historia de David y nos encontramos a David que sí ha pecado, que ha cometido error. Si se quiere, David violó toda la ley de Dios. Todo el decálogo de la ley lo violó. Todo el decálogo de la ley. No hay tiempo para desglosarlo, pero si usted va y estudia el pecado de David, usted se da cuenta que a la luz del decálogo de la ley, David violó todos los mandamientos. Todos. Y de sobremesa se quedó como un santurrón pensando que todo estaba claro. Nadie me vio. Nadie supo de mi pecado. Como nadie me vio, soy libre. No. La justicia divina tiene que ser satisfecha. Amén. Amén. Entonces en el Salmo 32 David viene y dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Y usted dice, ¿cuándo? Cuando un día Natán el profeta vino y le dijo, David, tengo algo que hablar contigo. Un asunto muy profundo, delicado, muy espinoso. Y dice David, cuéntame. Era la voz del profeta, el amigo de David. Y le dice, te cuento una historia.
acaba de pasar por allí. Un hombre pobre tenía una ovejita, un animalito nomás en la casa. Era todo lo que tenía. Y al lado de él vivía un hombre rico que tenía cantidades y tenía rebaños. Un día vinieron del hombre rico a visitarlo unos amigos y él quiso atenderlos muy bien. Y teniendo de dónde tomar para atenderlos bien, ese hombre, vea, le pegan aquí y abre los dedos de los pies, porque cierra aquí. No quiso atenderlos con lo que tenía. ¿Y sabe qué hizo? El infame fue donde el vecino y le quitó la ovejita, y como él quiso defenderse, lo mató. Y se llevó la oveja y atendió a la gente que tenía en casa. Y todo el mundo se fue feliz y contento. Y él, contento y feliz, se llevó todos los privilegios. Pero hay una muerte y hay una miserableza, una desgracia que ha acontecido. Rey, ¿qué se le puede hacer a tal hombre? Dice: el miserable tiene que morir. El miserable tiene que ser acabado. Y el profeta lo mira y le dice: pues ese miserable es usted. Ese canalla es usted. Y ahí donde David recuerda su pecado y se vuelve a Dios y le confiesa su pecado. Y sabe que Dios perdona porque se acercó con un corazón sincero. Y termina diciendo esto con un cántico. Salmo 32, versículo 1 y 2. Bienaventurado el varón a quien Jehová perdona. Bienaventurado el varón a quien Jehová le quita su pecado. Y bienaventurado el varón a quien Jehová no acusa de pecado. ¿Qué está diciendo el texto? Esa verdad trascendental que está aquí en el texto nos ubica en la realidad de que cuando el hombre viene a Dios, en él hay perdón de pecados. Pero David dijo una cosa en el Salmo 32 que no es del Nuevo Testamento. David dijo: Dios cubre mi pecado. Pero cuando vamos al Nuevo Testamento dice: Dios quita mi pecado. Y una cosa es cubrir y otra cosa ¿es cierto o no es cierto? Cuando se cubre el pecado, se tiene conciencia de que ahí está, ¿cierto? Eso es lo que sucedía con el sacrificio del sumo sacerdote cada año. Venía y hacía el sacrificio por la humanidad y el pecado era cubierto, pero siempre había conciencia del pecado. El pecado estaba ahí. Pero cuando se quita el pecado, ¿hay conciencia de pecado? No, porque ya el pecado fue quitado. No hay conciencia. Por lo tanto, con la muerte de Cristo, el pecado no fue cubierto, sino que fue quitado. Y usted y yo le dimos, escúchame bien, en Dios, por Cristo Jesús, tenemos la posibilidad de que Él nos perdone. En Cristo esa es la gracia divina. Ese es el favor de Dios. La muerte de Cristo nos abre al perdón. Pero Dios, que es rico en misericordia. ¿Y sabe por qué Dios nos perdona en Cristo? Por su gran amor con que nos amó. Escucha esto. La gracia es el efecto del amor y la misericordia de Dios. La misericordia es la actitud que Dios tiene hacia el pecador. Y esa actitud que Dios tiene hacia el pecador está motivada por algo. ¿Cuál es el motivo? El amor. Lo que motiva a Dios a tener una buena actitud, o sea, a tener misericordia de mí, ¿qué es? El amor.
misericordia motivada por el amor da a luz ¿qué? Da a luz ¿qué? La gracia. Y la gracia me perdona. La gracia en Cristo Jesús me abre la posibilidad de perdón. Alguien viene al Padre y nos acusa y le dice: Padre, hey Padre Dios, míralo. Él es un pecador. Mira lo que dice. Mira lo que hace. Mira cómo vive. Mira en lo que anda. Y el Padre dice: sí, es verdad. Pero luego aparece el Hijo y le dice: Padre, pero yo pagué por él. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por su gracia? ¿Cuánto le dan gloria al Señor por su gracia? ¿Estamos de acuerdo con ello? En segundo lugar, veamos la experiencia personal de cada creyente con la resurrección de Cristo. Miremos la resurrección de Cristo y digamos esto: de la muerte a la vida. La experiencia del cristiano, del creyente, con la resurrección de Cristo es de ¿qué? De la muerte a la vida. Oh, qué lindo es esto. ¿Cómo cambia la historia? Marta y María estaban llorando. 4 días su hermano llevaba de muerto. Jesús viene a consolarles. Y Jesús se acerca. Y entonces Marta viene y le recrimina. Y le dice: si hubieras estado con nosotros, él no hubiera muerto. ¿Qué le dijo? Usted nos abandonó. Usted no estuvo. Luego vino María y se postra a sus pies y dice las mismas palabras pero en otro sentido. Y Jesús le dice: escuchen, yo soy la resurrección y la vida. El que esté muerto, si cree en mí, vivirá. ¿Cuántos le dan gloria al Señor? Escúchalo, querido. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, pero Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó en Cristo Jesús, Él nos ha dado vida juntamente con Él. Esto es lo que el texto bíblico nos enseña. Dios nos dio vida juntamente con Cristo y dice: por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Voy a pedirles que ahora vayan sus Biblias a Romanos capítulo 6. En Romanos capítulo 6 vamos a fijarnos en estos textos que nos van a ayudar mucho para entender esto. Vamos a leer del versículo 1 al 7 primeramente. Y vamos a entender lo que está allí escrito. Dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice: en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en qué? En su muerte. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en ¿qué? En vida nueva. Porque si fuimos sepultados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos ¿en qué? En la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Ojo, qué interesante estos textos. Mira esta vinculación que tiene el creyente con Cristo en la resurrección. Hay una identificación con Cristo que el apóstol Pablo quiere marcarnos acá. El apóstol quiere que nosotros entendamos que así como Cristo murió, el cristiano que se identifica con Cristo muere.
Y así como Cristo resucitó, el cristiano, el hombre, la mujer que se identifica con Cristo, vive. Y usted dice, ¿cómo? Mira cómo lo muestra el apóstol. El apóstol Pablo dice, mira, cuando somos bautizados, está haciendo una semejanza. Cuando somos bautizados y bajamos las aguas, que sumergimos en las aguas, que las aguas nos cubren todo, eso es sepultura. Estamos viviendo la semejanza de la muerte. Cuando surgimos de las aguas y nos levantamos de ellas, estamos surgiendo de la muerte a la vida. Eso es resurrección. Y el apóstol nos ubica dentro de esa realidad para que nosotros entendamos que nuestra vinculación con Cristo tiene esas dos verdades: para muerte y para vida. Con Cristo, al identificarnos con su obra redentora, usted y yo sabemos que Cristo murió no porque Él pecó, sino porque tú y yo pecamos. Amén. ¿Estamos reales en eso? Que Cristo no pecó, fuimos nosotros los que pecamos, y que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Eso es claro para nosotros? Por lo tanto, estamos recibiendo un favor que no merecíamos. Por eso hablamos de gracia. Por eso hablamos de amor y misericordia, evidenciados en todo ese acto de la redención de nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo, cuando venimos a Cristo y nos identificamos con Él, usted decimos: Señor, yo reconozco que tú eres mi Salvador. Toda vez que usted vino acá en la tierra, toda vez que estuvo entre nosotros, y usted siendo sin pecado, siendo el Dios encarnado, en mi favor, por amor a mí mismo, andando en el mundo conmigo, sintiendo mi dolor, llorando mis lágrimas, sintiendo mi soledad, sintiendo mis flaquezas, mi impotencia, mi pecado, mis luchas, mis dificultades, mis tribulaciones, sintiendo mi angustia, sintiendo mi decepción, sintiendo mi dolor, sintiendo toda mi iniquidad. Usted fue luego y tomó la cruz y murió por mí. Yo creo que tú eres mi Salvador. Eso es identificarse con Cristo. Cuando tú y yo nos identificamos con Cristo y que Cristo pagó nuestra deuda, solo hay una cosa: saber que con Cristo yo estoy muerto. ¿A qué? Al pecado. Por eso ya no pecamos. Usted dice: pastor, pero somos pecadores. Sí, pero ya no practicamos el pecado. Y una cosa es la practicalidad del pecado, otra cosa es que tú y yo seamos pecadores y por nuestra humana debilidad pequemos. Y por eso está puesto un abogado y un intercesor a nuestro favor. Usted dice: ¿cómo así? Claro, el apóstol Juan, en capítulo 1 de primera de carta de Juan, nos dice a nosotros claramente que, hijitos, si alguno ha pecado, abogado tenéis para con el Padre, a Jesucristo el justo, el cual está intercediendo por nosotros. Imagínate, tú y yo la embarramos hoy, y en la noche usted llega y dice: ay, Señor, qué pena, yo pequé hoy y la hice muy grave. Perdóname, por favor. Y yo me imagino lo que pasa en la presencia de Dios. El Padre, que es totalmente santo, que no acepta mi pecado, porque mi pecado está en contra de su carácter santo. El Padre tiene que decir: no. El Hijo viene y dice: Padre, yo pagué por él. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es para el creyente. Esa provisión del abogado y del intercesor, ¿para quién son? Para el creyente en Cristo. Para el no creyente en Cristo, ¿qué hay?
la obra sustitutoria de Cristo Jesús. Cada hombre tendrá que volverse e identificarse con la obra expiatoria, propiciatoria, sustitutoria de Cristo en la cruz para decirle: yo necesito un Salvador. Pero el creyente que ya tiene un Salvador tiene un abogado en él y un intercesor en él para volverse a Dios, pero no para hacer una cahueta. ¿Sí me hago entender, queridos? ¿Está clara esta verdad en su corazón? El apóstol tiene que decirnos a nosotros estas verdades. Por eso cuando usted y yo empezamos a leer este texto, el texto nos dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Porque en el versículo anterior, del capítulo anterior, ¿sabe cómo terminan los textos? Diciendo que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Y qué tengo que hacer para que la gracia siga abundando? Según el texto, ¿qué tengo que hacer para que la gracia siga abundando? Seguir pecando. Sí, dice el texto. Usted dice: pastor, ¿sí está aterrizado? Y yo: sí está aterrizado. Déjeme, yo le digo. El texto dice que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y cualquiera que se quiera pegar del texto sin estudiar bien el contexto, diría lo que yo dije ahorita: ¿qué tengo que hacer para que el pecado, para que la gracia siga abundando? Seguir pecando. Porque si cuando yo peco sobreabunda abunda el pecado, entonces la gracia tiene la oportunidad de seguir abundando. Pero eso no es verdad. Eso no es lo que el texto dice. Por eso el apóstol Pablo inmediatamente comienza en el versículo 1 del capítulo 6, hace la pregunta retórica: venga, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Dice: no, en ninguna manera. Lo que el texto está diciendo es que cuando el pecado parecía que dominaba a la humanidad y que ya no había esperanza, vino la gracia, sobreabundó la gracia, porque Dios es rico en misericordia. Pero no es para que sigamos pecando, porque luego el texto nos dice claramente, el versículo nos dice: perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Versículo 2: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y yo le pregunto: ¿un muerto sigue fornicando? ¿Un muerto sigue adulterando? ¿Un muerto sigue bebiendo? ¿Un muerto sigue mintiendo? ¿A un muerto se le acabó la vida? ¿Sí o sí? Un muerto no reacciona. El muerto ya nada puede hacer. ¿Qué es lo que el apóstol está diciendo directamente? Es que si usted ha muerto, el pecado no tiene poder sobre un cuerpo muerto. ¿Es sí o sí? El pecado no tiene poder. No tiene. Si has muerto con Cristo, el pecado ya no tiene fuerza en tu vida. Y usted y yo decimos: ¿de verdad, pastor? Sí, eso dice el texto. Eso tiene que acontecer en nuestra vida. Luego el versículo 3, léalo conmigo. ¿No sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en qué? ¿Por qué? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Aquí el texto ya nos la pone en otro punto. El texto nos dice que como estamos muertos, no hay mérito para pecar. Perdón, no hay opción de pecar. Pero no porque no queramos, sino porque estamos muertos. ¿Sí? Porque la inclinación a pecar siempre está en nosotros. Pero si estamos muertos, pecamos. Usted dice: yo quiero pecar, pero estoy muerto en Cristo. Entonces no peco, porque estoy muerto en Cristo. Me identifico con la muerte de Cristo. Así como Cristo murió, yo también muero al pecado. Pero ¿qué es lo que espera el autor?
el autor espera que nosotros vamos allá, al versículo 5. Y dice, el versículo 4 y 5 juntos, léalo conmigo. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó. ¿Cuál es el fin de sentirnos muertos al pecado? Que tú y yo sintamos que así como morimos en Cristo, vivimos en Cristo, así que resucitamos. ¿Para qué? ¿Para seguir pecando? No, para una nueva vida. ¿Para una qué? Nueva vida. ¿Cómo se llama nuestro tema? ¿Ah? La vinculación del creyente con la resurrección de Cristo. Si yo me he vinculado con Cristo en la muerte, también la Escritura dice que yo estoy vinculado con Él en la resurrección. Por lo tanto, si he muerto en Cristo, también en Cristo he resucitado para hacer lo que quiero, para vivir como quiera, para andar como quiera. No, para vivir en nueva vida. Una nueva vida. Eso es lo que es el creyente. El creyente es una nueva creación. El creyente es una nueva criatura. El creyente es una vida nueva. El creyente tiene un nuevo norte de vida. El creyente está en un nuevo horizonte. El creyente se le ha marcado una nueva senda. El creyente ha comenzado de nuevo. El creyente es aquel que no vive aferrado a lo que antes era, sino a lo que ahora es. Un resucitado en Cristo Jesús. Eso es el creyente. Y esa es nuestra vinculación con Él. El apóstol quiere que nosotros veamos más allá. Lea conmigo el versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, también lo seremos en la de su resurrección. Y aquí tenemos la gracia de Dios por encima de todo. Dice, porque si fuimos, el vocablo sí no está expresando duda. Cuando leemos ese vocablo sí, no está expresando duda. Lo que ese vocablo nos está diciendo es que se asume como una realidad que tú y yo hemos muerto. Y que así como hemos muerto, así hemos resucitado. Porque en Cristo acontecen las dos cosas. Él murió y resucitó. Nuestra vinculación con Él es ¿cuál? Morimos con Él, resucitamos con Él. Es una realidad que hemos resucitado en Cristo. Es una realidad que somos nuevas criaturas. Es una realidad que somos nueva creación. Es una realidad. Tenemos que hacerlo práctico. Tenemos que ser congruentes con esta verdad y andar dentro de esta verdad. Nota que el escritor expresa una unión vital con Cristo. Dice plantados juntamente con Él. Cuando Él dice plantados juntamente con Él, la forma verbal que está haciendo significa que el creyente ha sido sepultado con Cristo, pero vive con Cristo. Eso es lo que significa la forma verbal del texto acá, de lo que el escritor quiere que nosotros asumamos. La frase así también es una expresión enfática. Así también sucede con el creyente en Cristo. Qué lindo esto, ¿cierto? ¿No les parece esto muy hermoso, hermanos? El hecho de que tú y yo entendamos esto cobrará mayor fuerza en nuestra vida cristiana. Es que tú y yo no podemos pensar que esto es una religión, que somos diferentes a la tradicional, que aquí no hay ídolos, que aquí no rezamos sino que oramos, que aquí no hay dogmas, comillas, sino que aquí como que todo es tan diferente. Aquí se siente algo rico. Aquí se siente algo rico. En cambio allá uno entra como un cementerio.
aquí hay algo rico, pastor. Felicidad. ¿Eso es cristianismo? Ojo. Entendamos que cristianismo no es una nueva religión, no es sentirnos bien, no es comenzar a complacernos sintiendo, obteniendo lo que queremos sentir. Entendamos que cristianismo es una vinculación con Cristo en su muerte y en su resurrección. Que nosotros morimos al pecado y vivimos para Él como una nueva creación. Eso es cristianismo. No es como los hombres lo han pintado. Si usted es cristiano, le va a ir bien en todo. Pide y te darás. Cree y lo recibirás. Y entonces algunos decimos: Señor, te ato por la palabra. Oiga, tremendo, ¿no? Señor, te ato por la palabra. Tu palabra dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan bien. Te ato, Señor, te ato. ¿Cómo así que te ato? ¿Tú puedes atar al Señor? Dejémonos de marranadas, hermanos. Dejémonos de bobadas. Tú y yo no atamos al Señor. No es así el cristianismo. El cristianismo es andar en Cristo. El cristianismo es someternos a la palabra, no someter a Dios a nuestros caprichos. Entonces viene el gran predicador y nos dice: si usted da 20,000 pesos, Dios le va a dar 200,000. Si usted da 2 millones, Dios le dará 20 millones. Si usted da tanto, venga aquí. ¿Quiénes vienen? Ate, ajuste, selle la palabra. Venga aquí, selle la palabra. ¿Cuál selle la palabra? Qué bobadas, hermanos. Eso no es cristianismo. Cristianismo es vincularme con Cristo en su muerte y en su resurrección, y saber que tengo que enfrentar una realidad en la vida. Con Cristo debo de estar todo el tiempo juntamente crucificado, y lo que vivo en la carne lo vivo en la obediencia del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es cristianismo. Es dejar de estar hablando en un lenguaje positivo. Le dije a alguien hace unos días: hermano, me parece que no estás andando correctamente. Me dijo: pastor, por favor, no me ate, no me ate. Yo ni siquiera te estoy amarrando, ni siquiera te estoy tocando. El que está atado eres tú, que estás andando mal. Porque el lenguaje cristiano hoy es ese. El lenguaje cristiano hoy es ese. El lenguaje cristiano no es que tú y yo morimos al pecado y vivimos para Cristo. Lo demás viene por añadidura. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo demás viene por añadidura. Venga, no es cuántos versículos te sepas de memoria. De acá, por cada versículo que te sepas de memoria, te darán 1,000,000 de pesos. No se trata de eso. Por cada vez que vengas a la iglesia y diezmes y ores y ayunes, hay una recompensa para ti. No se trata de eso. Se trata de vida, de vinculación con Cristo. Eso es lo que el texto nos enseña. Quiera Dios ayudarnos a entender estas verdades, hermanos. Por último, déjenme hablarles en unos minutos más sobre la posición u orientación de la vida. Mira lo que nos habla de la resurrección en cuanto a la posición u orientación de vida. Dice: y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? El creyente que ha resucitado en Cristo, ¿dónde está? Según el texto, está sentado en lugares celestiales con Cristo. ¿Qué significa la palabra sentados en lugares celestiales con Cristo? Estamos en un lugar de exaltación. Estamos en un lugar de bendición. Estamos en un lugar donde nosotros vemos la gloria del Señor en nuestras vidas.
donde ya nosotros no vemos lo que el mundo hace o no hace, vivimos como el mundo vive o no vive, donde nosotros estamos sentados viendo la gloria del Señor y viviendo en lo que es la bendición del Señor, esta nueva vida. Vea, piénselo de esta manera y valórelo, hermano, y abrace esta palabra. Cuando yo me voy a Juan capítulo 1 versículo 12, ¿qué dice el texto? ¿Qué dice el texto en Juan capítulo 1 versículo 12 cuando lo leemos? Mira lo que dice el texto. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en mi nombre, ¿qué dice? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso es habitar en lugares celestiales con Cristo. ¿Qué es? Que yo soy hijo de Dios. ¿Mi posición ha cambiado? Sí ha cambiado. Yo antes era hijo de Dios por creación. Ahora soy hijo de Dios por redención, por adopción. Eso es mucho más grande. La humanidad entera es hija de Dios por creación. Nosotros los cristianos somos hijos de Dios por creación y por redención, porque cuando fuimos redimidos por Cristo, al identificarnos con Cristo, al vincularnos con Cristo en su muerte, usted y yo recibimos la adopción de hijos. Dios nos dio el poder de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo va a trabajar tu Padre celestial contigo de aquí en adelante? Como Padre. Él va a hablar a tu corazón. Hay una relación estrecha, tan profunda esa relación, que Pablo en Romanos 8:15, tan profunda esa relación que Pablo en Romanos capítulo 8 versículo 15, ¿sabe qué dice? Que nosotros podemos decirle a Dios: Abba, Padre. Traducido, papito Dios, papá. Nuestra relación ha cambiado. Es una relación estrecha. Eso significa estar sentado en lugares celestiales con Cristo. ¿Usted lo cree? ¿Quiere un poquito más? Mira lo que nos dicen los versículos 12 al 18 de Romanos 6. Romanos 6, versículo 12 al 18. Oh, qué linda este texto bíblico. Mira, hermano. Dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como ¿qué? Como instrumento de justicia. Siga leyendo conmigo. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo ¿qué? Bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Dice: en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguno como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos al pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. ¿Qué somos ahora nosotros los creyentes? Somos libres. Somos libres. Somos libres. Libres, hermanos. El pecado ya no se puede enseñorear de nosotros porque somos libres. Eso es estar sentado en lugares celestiales con Cristo. Usted y yo somos libres. Toda vez que el cristiano se vincula con Cristo en su muerte y resurrección, su vida es una total libertad. El apóstol Pablo
le tiene que hablar a los Gálatas, y mira lo que nos dice a los Gálatas en capítulo 5 versículo 1 respecto a esto. Dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Qué está diciendo? Que nada os esclavice. Que nada os esclavice. Nosotros no podemos, hermanos, en ningún momento decir que somos libres y dejarnos esclavizar por nuestras pasiones, por nuestros deseos, por nuestros pensamientos, por la manipulación de las gentes, por aquel otro, por aquella doctrina, por aquella corriente, por aquella filosofía, por aquella ideología, por las políticas del mundo. No, queridos. Nosotros no estamos para vivir de acuerdo a los estándares del mundo. Nosotros estamos para vivir de acuerdo a los estándares del reino de los cielos. ¿Estamos de acuerdo? Así que ya no hablamos conforme a las cosas del mundo, hablamos conforme a lo que Dios dice, conforme a su voluntad. Somos libres. Y el apóstol dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y de que me termino con esto aquí en este versículo, que es sumamente más maravilloso que este anterior, porque me fascina el texto. Versículo 13, léalo conmigo, del mismo capítulo. Dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. O sea, usted no pase de la libertad al libertinaje. Si eres libre, eres libre. Si eres libre, no hagas lo que se te viene en gana. Si eres libre, haz lo que es la voluntad de Dios. Pastor, entonces, ¿qué es libertad? Libertad no es hacer lo que yo quiero. Libertad es hacer lo que es la perfecta voluntad de Dios. Libertad es hacer lo que yo debo. Eso es libertad. Eso es estar sentado en los lugares celestiales con Cristo. Y como ya abusé de ustedes, perdón, hermanos, colóquese de pies. Vámonos. El almuerzo nos espera. La solitaria no perdona. ¿Está agradado usted esta mañana? Lo más importante es que usted y yo le saquemos jugo a lo que Dios dice, no a lo que dicen los hombres. Mira, hermanos, a veces venimos aquí al culto y estamos más pensando en lo que tenemos en la tarde que en lo que Dios nos está hablando. Si va a ir a ver una película de cine, usted está diciendo: ¿cuándo era que el pastor Orlando acaba? Me va a coger la tarde. ¿Sabe qué es más importante? Las cosas del reino. Ahora, yo no es que estoy diciendo que usted no vaya a recrearse. No, yo no digo eso. Solo que hay algo que es urgente y algo que es importante. Y nosotros tenemos que aprender a elegir entre lo urgente y lo importante. Y quiero que sepas, sentarse a los pies de Jesús para escuchar su verdad, para aprender de Él, es más importante que estarle preparando comida a Jesús. Marta estaba en la cocina haciéndole un rico sudado al Señor Jesucristo, de esos que tiene una posta bien sudada, bien rica, papa, yuca y todo. Tal vez no estaba haciendo eso, estaba haciendo una lasaña de esas jugosas, ricas. ¿Estoy despertándole a usted hambre? Claro. Dígale a su esposo que la invite. Yo qué sé ella que tenía allá en la cocina, pero ella estaba esmerada por prepararle a Jesús una buena comida. Y su compañera de trabajo no apareció en la cocina. Se asomó ella a buscarla y de repente dice: ve, está terrible, ¿dónde está? Y ella está sentada a los pies de Jesús. Ella mira a Jesús y le dice: ¿cómo Él no tiene misericordia de mí? ¿Cómo Él no se compadece de mí? ¿Por qué no le dice a esta que se levante y venga y me ayude?
Y viene y le dice: Señor, no tienes cuidado tú de mí. Yo estoy preparando la comida, lo que te gusta, quiero atenderte bien y necesito manos. Y esta mujer no me ofrece las manos de ella porque quiere aquí estar sentada contigo. Y el Señor le dice: mujer, hay dos cosas en la vida, una que es importante y otra que es urgente. Y ella ha escogido la mejor, la importante, no la urgente. Eso es lo que Dios quiere que nosotros tengamos, que amemos estos momentos de la palabra y los abracemos y dejemos que Dios nos hable. Cierra sus ojos. Padre, muchas gracias porque usted está aquí con nosotros, porque su gloria está aquí. No se trata de ninguno de nosotros, se trata de usted, Señor. No se trata, Señor, de ninguno de nosotros como para ganar alguna ventaja. Se trata de usted, Señor. Por eso recibe la gloria, reciba toda la alabanza y la adoración, Señor. Gracias por tenernos y haber guardado este día para nosotros. Gracias por permitirnos vivirlo y escuchar su verdad, Señor. Muchas gracias. Yo no sé si puede levantar sus manos y adorar al Señor querido. Dígale: Señor, gracias por su amor conmigo, por su verdad conmigo. Dígale: Señor, gracias por mi vinculación con su muerte y su resurrección por su gracia. Gracias porque soy una nueva creación, porque usted pagó por mis pecados, porque usted, Señor, llevó toda mi culpa, porque usted quitó el acta que era contraria a mí. Dígale: gracias, Señor, porque usted es rico en misericordia y me ha demostrado un gran amor, una magnificencia de amor, una majestuosidad de amor que yo no puedo entenderlo, Señor. Y me ha dado una nueva posición de vida, una nueva orientación de vida. Dígale: Señor, yo soy su hijo, yo soy libre, yo soy una nueva creación. Todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dios, bate tus manos al cielo y bendígale al Creador y adórale. Adórale. Dios mi protector es quien me defiende y pelea por mí. Su nombre es vencedor, mi Padre el gran yo soy. Él me amó primero, tomó mi lugar, mi libertador. Dios mi protector
Muchas gracias, Dios. Ayúdanos a guardar estas verdades en el corazón y a saber que nuestra vida es esta. Hemos muerto con Cristo y ahora vivimos con Cristo, viviéndolo y reproduciéndolo en todo lugar. Gracias, Dios, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones, iglesia. Dios los bendiga a todos. Abrazo.